tema bien interesante que preocupa además. La calidad de los espermios de los hombres de Norteamérica, de Europa, también de Australia, ha disminuido a la mitad en los últimos 40 años. Así lo ha concluido un estudio publicado en la revista Human Reproduction Update de la Universidad de Oxford. De ser cierta esta información, bueno, ¿qué complicaciones podrían presentar las futuras generaciones? Algunos dicen que esto podría incluso llegar a extinguir a la humanidad. ¿Será así? Lo vamos a conversar con el doctor Juan Enrique Tuarse. Él es especialista de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Monteblanco. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Carla, muchísimas gracias por la invitación. A ver, este es un estudio que se ha hecho particularmente sobre hombres occidentales, con un énfasis en Europa, en Australia, lo estábamos diciendo recién, donde Latinoamérica queda un poco al margen, pero no se sabe si porque no se estudió en profundidad o porque los hombres en Latinoamérica y en Sudamérica, en realidad, no están siendo todavía víctimas de esta rebaja en la calidad de los espermios. ¿Qué datos tienen ustedes desde el mundo médico sobre cuál es la calidad hoy, por ejemplo, en América del Sur, de los espermatozoides de los hombres? Eso es una muy buena observación. El Human Reproduction Update es la revista más importante en el ambiente de medicina reproductiva. Este estudio corresponde a un metaanálisis, es decir, a un grupo de científicos. Revisó toda la literatura publicada entre 1971 y el 2011. Revisaron 7.000 artículos y se quedaron con 600 artículos. Es decir, es una revisión exhaustiva de todo lo publicado. Ellos hicieron análisis de distintas variables que pudiesen explicar el número de espermios y entre ellos era ser de estos países que usted dice, Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda, o no ser de esos países. Y ellos encontraron que había una disminución significativa en la concentración de espermios en los países de Europa Occidental, Estados Unidos y Nueva Zelanda, pero no así en los otros países. Ya, pero ¿eso quiere decir que en Sudamérica no se ha notado esta baja en la calidad o quiere decir que tampoco fue un foco de estudio donde tengamos datos suficientes? La respuesta correcta es la que hizo usted. No hay evidencia que haya una disminución de la calidad del semen. Pero esto nos muestra claramente que hay un marcador, que en los países que tienen dietas o forma de vida occidental hay una disminución en la concentración del semen. Por lo tanto, no sería de extrañar que si replicamos los estudios en Chile, tarde o temprano nos encontremos eso, porque nuestra calidad demográfica, nuestras características demográficas, es decir, de peso, el tipo de enfermedad que nos está matando, cada vez se parecen más a Estados Unidos y Europa y nos alejamos más del resto de Latinoamérica o de África o de Asia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que hay una baja en la calidad? ¿Quiere decir que los hombres que están sufriendo esta baja tienen menos volumen y por lo tanto el cuerpo genera menos espermatozoides? ¿Quiere decir que cada uno de esos espermatozoides es más débil y por lo tanto logran menos el poder fecundar un óvulo? ¿A qué le llamamos una reducción del 50% en la calidad? Ellos se refieren a la concentración de espermatozoides y el número total de espermatozoides. El examen para evaluar a los hombres es el espermiograma. El espermiograma es un examen que es microscópico, que ve el semen. Ve tres características: la cantidad, la motilidad y la morfología. ¿Qué es la motilidad? La motilidad, cómo se mueven, cuánto se mueven hacia adelante, en vez de estar dando vueltas como tonto raro. ¿Qué tan rápido son? Así es. Ya. Entonces, ellos lo que hicieron fue ver un marcador que no ha cambiado en el tiempo, porque los otros marcadores han habido una evolución en la tecnología para evaluarlos. De esta forma se quedaron con un marcador que es bien estándar, que es la cantidad de espermatozoides. Y la cantidad y concentración de espermatozoides, es decir, la cantidad por ml de semen, ha ido disminuyendo cerca de 1 millón por año, desde 1971 hasta ahora, y una disminución en total en 50%. El valor no llegó a ser anormal, es decir, el promedio de los hombres no tiene una concentración o una cantidad de semen anormal, pero claramente hay una disminución de la concentración y la cantidad. El que no sea normal significa que esto no está aún poniendo en riesgo la capacidad de fecundar, porque yo leía también a algunos expertos que decían si seguimos a este ritmo, esto puede significar la aniquilación de la humanidad, digamos, el que no podamos procrear. Necesitamos espermatozoides en volumen suficiente, en cantidad y en calidad suficiente para que la especie humana se siga reproduciendo. Exacto, es decir, los valores medios que ellos hacen en sus regresiones no son anormales, pero son menores. Por lo tanto, si uno hace una proyección de esta disminución constante a lo largo del tiempo, el 2100, 2150, la concentración promedio va a estar bajo lo que consideramos normal. Y también significa que hay más cantidad de hombres que tienen concentración bajo lo normal, por lo tanto que podrían tener problemas para fecundar o para embarazar a su esposa en forma normal. Doctor, la pregunta del millón, la que todo el mundo se debe estar haciendo cuando ve estas cifras que obviamente alertan es ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido esta baja en la calidad? ¿Y por qué le ocurre a los hombres de Occidente y no así a los orientales? Es una súper buena pregunta y en el paper que estamos discutiendo sale, hay que hacer investigación frente a eso.
Es la contaminación, es el estrés. Aquí entre nos yo creo que es la alimentación. Tenemos una cantidad de azúcar en nuestra dieta, una cantidad de grasas que claramente está afectando todo el sistema reproductivo. Ahora, ¿pero esa es una intuición o hay alguna evidencia que haga una relación entre la cantidad y la calidad de los espermatozoides con, no sé, las grasas, el azúcar, no sé, como cosas que tengamos en nuestra alimentación que a lo mejor no son sanas, así como ya hay un nexo claro con los infartos, que también pudiera tener un nexo claro, o esta es una intuición simplemente? Es una intuición porque esto afecta a toda la economía, o sea, todo el organismo. Pero el primer paso en medicina es darse cuenta que hay un problema. Y ahora estos científicos se dieron cuenta que hay un problema. Por lo tanto, el siguiente paso es ver qué diablo está haciendo que disminuya la cantidad de semen. Y el tercer paso es prevenirlo y cambiar esta tendencia. Ya, esto respecto de, por ejemplo, la alimentación, pero hay otras cosas que usted también me decía podrían estar afectando, que son en general factores ambientales. Así es. Se habla aquí de la contaminación. Eso podría ser más discutible si pensamos que en China tienen ciudades que están tan contaminadas como esta y como otras del mundo. No sé si hay un nexo tan claro. Pero ¿qué pasa con el estrés? Porque el estrés sí se relaciona no solo, me imagino, con cosas, y usted me va a decir si hay un nexo ahí claro, como la calidad o el volumen, sino también con, por ejemplo, la capacidad de lograr una erección, de lograr en el fondo también mentalmente producir las condiciones para poder fecundar el óvulo. Esa es una súper buena observación. El estrés se asocia más bien a que no tienen relaciones sexuales. Por lo tanto, como no hay relaciones sexuales, es imposible tener embarazo. Pero que hay una relación entre cantidad de semen y estrés todavía no está publicado. Ya. Hasta el momento lo más sólido que está publicado son el acceso a drogas, marihuana sobre todo, drogas fuertes, el alcohol, principalmente las bebidas espirituosas, y algunos fármacos. Perdón, ya, esto me interesó, porque esto usted me dice que sí hay evidencia científica. ¿Cuáles son los efectos de, por ejemplo, el fumar marihuana en la cantidad y la calidad de los espermatozoides de los hombres? ¿Cuál es el efecto del alcohol? Vamos así como... Por supuesto. Los disgregando. estudios que han visto que los hombres que tienen acceso a marihuana o que fuman o que consumen marihuana tienen menos cantidad de espermatozoides y tienen formas más anormales. Si lo normal es tener solamente tener 4% formas normales, los hombres que fuman marihuana tienen 2%, un 1%. Eso significa que sus espermatozoides tienen menos capacidad de embarazar a una mujer. En el caso de alcohol, con el consumo de whisky, vodka, cosas así, hay tragos fuertes, espirituosos, hay una disminución en la concentración y una disminución en la motilidad. Con el tabaco es un desastre. El tabaco disminuye desde la capacidad de erección, la capacidad de implantación del embrión y más encima disminuye la cantidad de espermatozoides y la motilidad. Es decir, eyacula el hombre, pero los espermatozoides llegan en menor cantidad nadando hasta la trompa para ocasionar un embarazo. Doctor, usted me decía, y así es, y lo hemos hablado en otras entrevistas también, la forma de saber si la concentración es suficiente, si el volumen es el necesario, si la calidad de los espermios es buena o mala, es a través del espermiograma. ¿Hay forma, no sé, para los hombres que nos ven, visualmente de saber, por ejemplo, que la concentración de espermios es la suficiente o no? ¿Tiene que ver con el volumen del semen o eso no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. De hecho, cuando tiene eyaculaciones frecuentes, el volumen del semen disminuye, pero la cantidad de espermatozoides se mantiene. El semen está formado por espermatozoides y secreción de las glándulas anexas. Ya. Con eyaculaciones frecuentes disminuye el volumen porque disminuye la cantidad de secreción de las glándulas anexas, pero la cantidad de espermatozoides es la misma. Por tanto, un hombre en su vida podría ir teniendo distintos como volúmenes, pero no necesariamente eso está significando un deterioro en la calidad y en su capacidad de ser fértil. Exacto. También está demostrado que con la edad disminuye nuestra capacidad de embarazar a nuestras parejas y aumenta el riesgo de enfermedades psiquiátricas. Eso es bien interesante. Sobre 45 años aumenta el riesgo que nuestros hijos tengan esquizofrenia. Aumenta 1.15, o sea, pasa de ser 1 en 100.000 a 1 en 10.000. ¿Eso es el factor masculino? Sí, porque uno generalmente, aislado. que no lo había escuchado, uno generalmente asocia la edad de la mujer a algunos problemas, porque bueno, además tenemos un reloj biológico ultramarcado, pero después de los 40 uno sabe que el riesgo de síndrome de Down se aumenta, que en el fondo es complejo ser mamá después de cierta edad, pero los hombres yo tenía la idea de que podían ser padres hasta muy avanzada edad y no había mayores riesgos. Usted me dice que igual hay mayores riesgos. Hay mayores riesgos y es importante. Nosotros hacemos técnica de reproducción asistida en Clínica Monteblanco. Ofrecemos ovodonación, es decir, no tenemos limitante en la edad que se puede embarazar una mujer, salvo la parte ética, por supuesto.
Pero, claro, pero con un óvulo con un óvulo joven en el fondo. Pero por eso el marido tiene más edad generalmente, porque generalmente nos casamos con mujeres de nuestra edad. Por lo tanto, no hay que aconsejarle, hay que darle la información a la pareja avisándole, hay más riesgo de estas enfermedades, es un riesgo mínimo, pero es importante que lo sepan. Es súper importante informar a las parejas. Todo el mundo acepta el riesgo, pero hay que informar. Doctor, estamos hablando de este estudio y obviamente aquí todo lo que se pueda seguir estudiando para tener evidencia científica clara respecto de lo que está afectando la calidad de los espermios va a ser importante, pero en su experiencia, en lo que ustedes hacen, uno, como que en la vida cotidiana hoy día, escucha muchos más problemas, no sé si porque la gente está más extrovertida y lo dice, o por el estilo de vida, o por distintas razones, uno escucha más problemas de parejas que intentan un embarazo y no lo logran. Y hemos visto cómo además han proliferado un montón de tratamientos de última tecnología que están logrando de manera asistida ese embarazo. Pero, por ejemplo, cuando usted, no sé, recibe hombres, ¿es frecuente tener hoy día hombres que a lo mejor en los espermiogramas no tienen un buen desempeño, que efectivamente tienen problemas desde el punto de vista de su producción de espermios para ser padre? Sí, yo diría ¿Eso es algo que ha ido en aumento? No sé si en aumento, pero es constante. Un tercio, un cuarto de las parejas que vemos tiene un problema el hombre, que es decir, que el espermiograma no es óptimo o no es ideal, por lo tanto requieren tratamientos de reproducción Ahora, asistida. es más frecuente entonces en el caso de las mujeres tener problemas. Un tercio mujeres, un tercio hombres y un tercio son los dos que hay un factor. Entonces, es muy frecuente el factor masculino. Lo que pasa es que con el desarrollo de técnicas de reproducción asistida, basta que saquemos espermios del testículo para conseguir embarazo, por lo tanto, la tecnología nos ayuda mucho, por lo tanto, la andrología, la ciencia que estudia el factor masculino, está un poquito en pañales. Tenemos que desarrollar mucho todavía eso. Sí, y respecto a su observación de que las parejas, hay más parejas, yo creo que nos estamos reproduciendo más tardíamente. Y otro factor lo juegan ustedes, que es súper importante, que estamos hablando del tema. Ustedes están sacando este tema a palestra, por lo tanto ya no es un estigma social. Gracias a ustedes las parejas ven que hay tratamientos, que hay otras parejas, por lo tanto salen del closet, si se puede decir así, y buscan ayuda. Me quiero quedar con ese tercio de casos donde usted me dice que el factor es el hombre, en este caso, con sus espermios, que no está logrando lo ideal para poder conseguir un embarazo. Frente a la posibilidad de un hombre, un diagnóstico de un hombre que tiene bajo volumen, malos espermios, no sé, ¿hay algo para hacer? ¿Cómo se trata? ¿Se puede mejorar la calidad de los espermios? ¿O están condenados a que esa es la calidad y punto? En nuestro grupo en Monteblanco hicimos metanálisis, no tan grandes como hizo este grupo publicado en la Human Reproduction, pero nuestros metanálisis demuestran que hay fármacos que en cierto grupo de pacientes ayudan. Hay fármacos como citrato de clomifeno que ayudan a mejorar la concentración. La evidencia científica dice que la mitad de los estudios dice que sirve, la mitad dice que no sirve. Los vitaminas antioxidantes, hay estudios que sugieren que sí sirven para mejorar la calidad o la morfología del espermatozoide. Por lo tanto, siempre tratamos con nuestros tratamientos médicos antes de pasar a técnica de reproducción asistida. No tiene efectos adversos peligrosos, por lo tanto, no estoy seguro que sirvan, porque la evidencia es controversial, pero estoy seguro que no hacen mal. Claro, lo que pasa es que cuando yo he tenido la posibilidad de hablar con algún hombre que me ha contado que ha tenido problemas, por ejemplo, he visto que cambian las dietas. O sea, hombres que dejan de fumar, que dejan de tomar, que no sé, que se convierten así como muy, muy sanos porque supuestamente esto aumentaría o mejoraría su calidad de espermio. ¿Eso es así? ¿O eso se hace por si acaso, en el fondo? Aquí entre nos, sinceramente, por si acaso. O sea, desde Hipócrates que estamos diciendo, descanse, coma bien, haga ejercicio. No estamos seguros que mejore la calidad del semen, pero le va a ayudar mucho en toda su vida y va a ser mejor padre porque va a tener mejor estado físico y no se va a morir de infarto. Pero que haya evidencia sólida que eso ayuda, no, lamentablemente no hay. ¿Y no hay evidencia respecto de nada que efectivamente ayude a mejorar la calidad de los espermios? No. Salvo estos antioxidantes, que es evidencia controversial, y citrato de clomifeno, no hay nada. Nos falta mucho por investigar. ¿Influye en algo la frecuencia, por ejemplo, de las relaciones sexuales que tiene un hombre en que a lo mejor vayan perdiendo calidad sus espermatozoides o vayan mejorando su calidad? No, ¿o eso es un mito absoluto también? Es un mito. Hay un mito súper importante. Las parejas siempre me dicen que ellos esperan hasta el periodo periovulatorio o antes de la ovulación para tener relaciones. El problema es que los coitos o cuando tienen relaciones dan embarazo el día de la ovulación y antes. Y muchas de estas parejas, como esperan un signo de ovulación, están teniendo relaciones después de la ovulación. Es decir, se están cuidando. La idea es que tengan relaciones normales, 2-3 veces a la semana basta. Esto es interesante porque eso también me lleva a la pregunta de cuánto tiempo después de una eyaculación viven los espermatozoides dentro de una mujer, porque eso también, ya, la mujer ovula, entonces está la esperanza de que después de la ovulación se pueda encontrar el óvulo con el espermio, pero no sé cuánto vive el óvulo y cuánto vive el espermio para que efectivamente se pueda. Es una observación súper interesante. Una vez ocurrió la ovulación, ya no hay embarazo.
O sea, no hay fecundación. O sea, tiene que ser antes. Perfecto, porque la idea es que los espermios estén esperando en la trompa al ovocito. Lo que pasa es que siempre vemos en las películas que sale el ovocito y los espermios van nadando a encontrarlo. No, en realidad los espermios están en la trompa esperando al ovocito que se ovule y llegue a la trompa. Están esperando ahí, porque hay una serie de procesos de capacitación. Capacitación significa que adquiere la capacidad de embarazar, palabra súper técnica, para encontrarse con el ovocito y fecundarlo. Por lo tanto, lo ideal es tener relaciones antes de la ovulación, 3, 4, 5 días antes de la ovulación. Y puedo darle un dato extra, los días que tengan relaciones antes de la ovulación no determinan si es hombre o mujer. Siempre teníamos el mito. Eso sí, también se dice. Es un mito, la evidencia científica claramente muestra que da lo mismo. Ahora, perdón, doctor, usted dice, ya, tener relaciones antes de la ovulación, pero ¿cuánto viven entonces los espermios 5 dentro? días. 5 días permanecen vivos dentro. Por eso pueden esperar hasta 5 días a que el óvulo llegue. Tal cual. ¿Qué harto viven? Pensé que vivían menos. Hay un estudio que demuestra que los espermatozoides a los pocos minutos están en las trompas y después, desde los 5 días, desde el día 5 antes de la ovulación, incluso al eyacular a los pocos minutos está en la trompa. Yo he tratado de buscar ese estudio porque no sé cómo diablos hicieron para medir y ver la trompa. No lo podía encontrar. Pero la evidencia es clara. Esos espermios que llevan pocos minutos en la trompa no tienen capacidad de embarazar. Doctor, para aquellos hombres que ya tienen un diagnóstico y que se han tenido que enfrentar a que sus espermios no son de lo mejor y que a lo mejor han hecho algún tipo de tratamiento de baja complejidad, ¿qué queda? En los tratamientos de alta complejidad, ¿qué es lo que se hace? Porque ya estamos hablando de que no es fácil o que no está constatado con qué factores mejorar los espermios. Pero yo entiendo que cuando uno ya entra, no sé, en una fase de una fertilización in vitro o algo más complejo, se seleccionan. Esa es como la gracia de la ciencia, ¿no? Que puede seleccionar aquellos espermios que dentro de un contexto que a lo mejor no es tan bueno, son los mejores. Así es. En el caso de inyección intracitoplasmática, uno toma un espermatozoide que se Perdón, ¿eso es la in vitro típico que uno...? La fecundación in vitro es la unión de los en el gametos. fondo, a través de una inyección ponen el espermio en el óvulo. Eso es una inyección intracitoplasmática. Inyección del óvulo suena más complicado. Actualmente con casi el 100% de los ciclos en Chile son ICSI, son inyección intracitoplasmática. ICSI, ya. Lo que se hace es tomar un espermatozoide que se vea sano e inyectarlo, colocarlo dentro del ovocito, forzando de esa forma la fecundación. ¿Le cuento cómo surgió eso? Súper interesante. Estaba toda la tecnología de cómo hacer para juntar un ovocito con un espermatozoide y había un investigador italiano, dice el cuento, que estaba colocando con una aguja el espermatozoide muy cerca del ovocito y se pasó y lo dejó dentro del ovocito. Y el otro día dijeron, bueno, ya mala pata, mala cosa. Y porque este investigador estaba esperando juntarlos a tal dejarlo distancia al que lado, claro, tal cual. Que ellos solo se juntaran. Porque a priori suena muy bruto, o sea, colocar una célula dentro de otra célula y funcione. Y se pasó. Y al día siguiente fueron a verlo y estaban los embriones creciendo y todo muy bien. Patentaron la técnica, surgió la técnica y así avanza la ciencia en forma serendípica. Claro, y lo que yo decía, la gracia no es solo que en el fondo ponen cualquier espermio, ponen los mejores. Son capaces a través de, no sé, análisis, me imagino, de determinar cuáles son los mejores espermios. El embriólogo lo que hace es seleccionar por lo que él o ella ve que se ve mejor o más bonito, con mejor forma. Hay una tabla que dice este espermatozoide es más bonito o tiene mejor chance de embarazo que estos otros. Pero en casos extremos, como el caso de hombres que tienen problemas, malformaciones, que no pueden salir espermatozoides del testículo, van al testículo, buscan espermatozoides muy inmaduros y a pesar de eso se consigue embarazo. ¿Cuáles son las tasas cuando ya se llegan a estos tratamientos más complejos que entre paréntesis en Chile son súper caros y que no cuentan con una cobertura para aquellas parejas que buscan ser padres hace mucho tiempo, a veces gastándoselo absolutamente todo? ¿Cuáles son las tasas? Gente que llega, por ejemplo, a esto, al poder tener esta fecundación in vitro o esta inyección que usted me dice se llama ICSI. ¿Es una tasa alta? ¿Vale la pena gastarse esa plata en el fondo o no? Es relativo. La tasa de embarazo en la naturaleza es un 20%, es decir, una pareja de 18 años que tiene relaciones tiene un 20% de probabilidad de embarazarse por mes. ¿Por qué tenemos tal tasa de embarazo adolescente? Porque no se embaraza en el primer mes, así que el segundo mes de nuevo, tercer mes, después de 6 meses el 85% está embarazado, pero por mes un 20%. En general, el ICSI tiene un 40% de embarazo, es decir, somos los únicos que le ganan a la naturaleza. Sigue siendo subóptimo, sigue siendo menos de la mitad. Siguen siendo 4 o 5 millones de pesos con la posibilidad de 40% de éxito. Totalmente de acuerdo con usted. Entonces, relativo. Somos mejor que la naturaleza, pero necesitamos mucho de ser lo mejor o lo más óptimo posible. Doctor, para ir cerrando, hombres que nos ven a esta hora, bueno, mujeres que lo quieren comentar también con sus maridos. No hemos hablado de las mujeres porque lo que nos
convoca hoy día este estudio sobre la calidad de los espermios. ¿Usted podría dar tips, recomendaciones de cómo tratar de que los hombres mantengan de la mejor manera posible sus reservas de espermatozoides, pese a que no haya una evidencia absolutamente clara y fehaciente, pero sí intuiciones desde la ciencia? Como dijeron el bueno Hipócrates, aliméntese bien. Los hidratos de carbono nos estamos dando cuenta que son el gran veneno que tenemos en nuestra vida. Por lo tanto, alimentación en base a proteínas y verduras, limitar el hidrato de carbono, especialmente las harinas blancas. Los alcoholes, limitarlos a vino rojo, porque el vino tinto tiene antioxidantes y además producto chileno. Nada de tabaco, nada de drogas y ejercítese. Y el consejo, a mí la mejor charla que he visto en mi vida en mi tema de medicina reproductiva fue lo nuevo en medicina reproductiva, sexo. Tengan relaciones. Está demostrado que incluso cuando se hace in vitro, que las parejas tengan relaciones mejora la tasa de embarazo. Ya, 2 preguntas para terminar respecto de eso. ¿Cada cuánto una pareja que busca ser padre o padres deben tener relaciones? También he escuchado mitos aquí de todos los días y otros que dicen no, cada 2 días, cada 3, mira, porque si no se va como perdiendo el volumen, la cantidad de los espermatozoides. No hay pérdida de volumen ni nada de eso, pero hay cansancio y hay estrés por la pareja. El hecho de tener que decir, ven ahora corriendo que aquí tienen relaciones, mata la relación de pareja. Con que tengan 2 a 3 veces por semana es más que suficiente. Y lo importante es que lo hagan cuando tengan ganas, porque este es un proceso súper estresante. Está demostrado que en estrés es solo secundario el cáncer. Así de estresante es. Por lo tanto, hay tecnología, hay tratamientos, los podemos ayudar. Tengan relaciones 2 o 3 veces por semana. Eso es más que suficiente. No es necesario estar forzándose, no es necesario estar posponiendo relaciones sexuales para el momento adecuado. Eso no sirve. La evidencia científica apunta que claramente eso no es el camino. El camino es tener relaciones 2 o 3 veces a semana, una vida sana. Y si al año no tiene embarazo, consúltenos, nosotros les podemos ayudar. Esa era mi última pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa naturalmente para que uno ya se sienta derrotado y diga, no, voy a tener que buscar ayuda porque el embarazo no está llegando? ¿Cuánta paciencia hay que tener? Un año de eso. Con un año, pero no derrotado. Necesita ayuda, estamos acá para ayudar. Pero buscar otra fase, un apoyo, algún tipo de guía, si es que no resulta de manera natural, porque ahí habría que determinar si el factor es el masculino, el femenino o ambos. ¿Y cuál es el mejor tratamiento, el más costo eficiente para conseguir un embarazo? Bien, pues doctor, ojalá que se vayan revirtiendo estas cifras, porque no es por ser alarmistas, pero los expertos han dicho. O sea, a este paso, si seguimos deteriorando la calidad de los espermatozoides, se está poniendo en jaque básicamente la reproducción de la humanidad. O vamos a tener que ser todos orientales, porque en Oriente eso no está pasando. No hay problema. Hay un diagnóstico, ahora empezamos a trabajar en el tratamiento. Ya, pues, muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Que le vaya muy bien. Un buen día. Cuídese.